Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Esta vida terrenal puede ser una jornada difícil, pero el destino es realmente glorioso. Cristo lo expresó a sus discípulos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta tarde tengo dos objetivos. Primero, hablar de algunas piedras de tropiezo para la fe, y segundo, describir cómo el plan del Padre es suficientemente amplio para todos sus hijos. En los últimos 2 años, en los Estados Unidos y alrededor del mundo, ha aumentado dramáticamente la atención que nuestra religión y nuestras creencias han recibido. Esto no es nada nuevo, ha sucedido periódicamente en la historia de la Iglesia. En 1863, el novelista inglés Charles Dickens abordó el buque de pasajeros Amazonas con destino a Nueva York. Su propósito era escribir un reportaje sobre los conversos santos de los últimos días que emigraban para establecer la iglesia en el oeste de Estados Unidos. Miles de conversos ya habían emigrado y se había escrito mucho acerca de ellos y sus creencias, particularmente en los medios británicos, y en su mayor parte era desfavorable. Subí al barco, escribió Dickens, para testificar contra ellos si así lo merecían, como realmente yo creía que era el caso. Para mi gran asombro, no lo merecían. Tras observar a los conversos y convivir con ellos, Dickens quedó impresionado con ellos y describió a los conversos ingleses, la mayoría de ellos obreros, como la flor innata de Inglaterra dentro de su nivel. Se han dado 2 informes contrastantes acerca de la Iglesia. Por una parte, los informes favorables acerca de miembros rectos y de la forma en que viven. Los que conocen personalmente a santos de los últimos días o han tenido la ocasión de observarlos de cerca, tienen el mismo concepto que Charles Dickens expresó hace más de 150 años. Debido a la doctrina inspiradora de la restauración, los miembros se regocijan en el Evangelio y encuentran gozo y satisfacción en la Iglesia. Se nos ve con buenos ojos cuando vivimos las enseñanzas del Evangelio restaurado de Jesucristo. Pero cuando los miembros no las viven, puede ser una piedra de tropiezo para los que no pertenecen a la Iglesia. A diferencia de los informes favorables sobre miembros que viven en rectitud, a menudo las descripciones de la Iglesia y de su doctrina han sido falsas, injustas y severas. Pero hay que reconocer que algunas descripciones del cristianismo en general también han sido muy severas. Esa actitud hacia nuestra doctrina no nos sorprende. En Doctrina y Convenios, el Señor indicó que algunos alzarán sus voces y maldecirán a Dios. Y algunos apartarán de mí su corazón a causa de los preceptos de los hombres. Avisos recientes en los autobuses de Londres demuestran la polarización que existe respecto a la religión en general. Personas ateas, agnósticas y no creyentes pagaron para poner avisos publicitarios en los autobuses rojos de 2 pisos de Londres que decían: probablemente Dios no exista, deja de preocuparte y disfruta de la vida. En avisos en oposición, los cristianos afirmaron: definitivamente hay un Dios, y luego había un mensaje inspirador. A los no creyentes les es difícil aceptar los milagros del Antiguo y el Nuevo Testamento, así como el nacimiento inmaculado y la resurrección del Salvador. Ven estos acontecimientos con el mismo escepticismo que la aparición de Dios el Padre y Jesucristo al profeta José Smith. No consideran la posibilidad de un plan celestial, presidido por un ser supremo. No tienen fe. Mi preocupación principal es por la gente honorable de la tierra, que es receptiva a la creencia religiosa, pero a quienes la doctrina incorrecta ha desanimado o confundido. Por ejemplo, respecto a la doctrina de que la revelación aún existe, algunas personas muy buenas están convencidas de que la Iglesia no puede ser verdadera porque se les ha enseñado y por lo tanto creen que los cielos están cerrados y que ya no habrá más revelación, escritura, ni declaraciones desde el cielo.
Quiero recalcar que esa creencia general no está basada en las Escrituras, pero es un tropiezo para algunos. En un reciente libro de gran éxito, el autor usa como analogía principal el dato interesante de que por siglos los europeos creían que todos los cisnes eran blancos. No fue sino hasta que se descubrió Australia que se encontraron cisnes de otro color. El autor se vale de esa analogía para explicar cosas que realmente han ocurrido, pero que no se esperaban. Al pensar en esa analogía, me di cuenta de que muchas personas han rehusado investigar seriamente la Iglesia, porque creen que no puede haber revelación en esta dispensación. Un converso que ahora es presidente de misión describe lo difícil que eso fue para él cuando investigaba la Iglesia. Él dijo: toda la vida me habían enseñado que nunca más habría profetas y apóstoles en la tierra. Así que aceptar a José Smith como profeta era una gran piedra de tropiezo. Sin embargo, al orar, dice él, recibí un testimonio de que el Evangelio en verdad se había restaurado a la tierra y que José Smith era realmente un profeta de Dios. Para mucha gente que es receptiva a la creencia religiosa, un tema ha sido especialmente preocupante. Han tenido dificultad para conciliar la doctrina correcta de que tenemos un amoroso Padre Celestial con la doctrina incorrecta de que la mayoría de la humanidad será sentenciada al infierno eterno. Ese fue el caso con mi tatarabuelo, Phineas Walcott Cook, que nació en 1820 en Connecticut. En su diario, escribe que había hecho convenio con el Señor de servirle si lograba encontrar el camino correcto. Asistió a muchas iglesias y en una le pidieron que testificara, se uniera a la iglesia y fuera un cristiano. Su respuesta fue que había tantas que no podía determinar a cuál unirse. Una doctrina que era de importancia particular para él era: a veces me criticaban porque yo quería una salvación más liberal para la familia humana. No podía creer que el Señor hubiera creado una parte para que se salvara y otra gran parte para ser condenada por la eternidad. Debido a esa doctrina, permitió que borraran su nombre de los registros de una religión protestante. Cuando los misioneros Sud le enseñaron la verdadera doctrina del plan de salvación en 1844, él se bautizó. La fe de Phineas en la amorosa misericordia y en el plan de felicidad del Señor ha sido común entre muchos hombres y mujeres honorables, aun cuando las enseñanzas de su propia iglesia fueran muy sombrías. Frederick Farrar, el líder de la iglesia anglicana, erudito clásico y autor del libro La vida de Cristo, se lamentaba en sus cátedras de Westminster Abbey de que las enseñanzas generales de las iglesias protestantes sobre el infierno eran incorrectas. Afirmó que las definiciones del infierno, entre ellas tormento sin fin y condenación eterna, eran errores de traducción del hebreo y del griego al inglés en la versión del Rey Santiago de la Biblia. Él también reconoció la inmensa demostración de un amoroso Padre Celestial a lo largo de la Biblia como evidencia adicional de que las definiciones de infierno y condenación usadas en la traducción al inglés eran incorrectas. Lord Tennyson, en su poema In Memoriam, expresó su creencia sincera, después de hacer notar que de alguna manera confiamos en que el bien será el resultado final del mal. Dijo que nada camina sin rumbo al andar, que ni una sola vida destruida será, ni echada al vacío cual vil suciedad, cuando Dios su obra completará. Cuando José Smith recibió revelaciones y organizó la iglesia, la gran mayoría de las iglesias enseñaban que la expiación del Salvador no salvaría a la mayor parte del género humano. El precepto general era que unos pocos se salvarían y que la gran mayoría sería condenada a la más terrible y atroz tortura sin fin. La maravillosa doctrina revelada al profeta José nos dio a conocer un plan de salvación que se aplica a toda la humanidad, incluso a los que no escuchen de Cristo en esta vida, los niños que mueran antes de la edad de responsabilidad y los que carezcan de entendimiento. Al morir, los espíritus justos viven en un estado temporal llamado paraíso. Alma Hijo nos enseña que el paraíso es un estado de descanso, un estado de paz, en donde los justos descansarán de todas sus aflicciones y de todo cuidado y pena.
Los espíritus injustos moran en la prisión espiritual, a veces llamada infierno, que se describe como un lugar terrible y oscuro, donde los que esperan la indignación de la ira de Dios permanecerán hasta la resurrección. Sin embargo, por la expiación de Jesucristo, todos los espíritus bendecidos con el nacimiento, al final resucitarán. El espíritu y el cuerpo volverán a unirse y heredarán reinos de gloria superiores a nuestra existencia terrenal. Las excepciones se limitan a los que, al igual que Satanás y sus ángeles, se rebelen deliberadamente contra Dios. En la resurrección, la prisión espiritual o infierno entregará a los espíritus cautivos. Jesús vino al mundo para ser crucificado por el mundo y para llevar los pecados del mundo y para santificarlo y limpiarlo de toda iniquidad. El Salvador dijo, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. El libro de Moisés da un resumen conciso. Porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Después de todo lo que sufrió el Salvador por la humanidad, no es de extrañarse que al hablar en la primera visión de las iglesias que existían, Él le instruyese a José que no debía unirse a ninguna porque todas estaban en error. Más tarde, el Salvador inició la restauración de su doctrina verdadera respecto al plan de salvación y otros principios salvadores, tales como la doctrina de Cristo. Pero a pesar de la trascendencia de nuestras diferencias doctrinales con otras religiones cristianas, nuestra actitud hacia otras iglesias ha sido refrenarnos de la crítica. Ellas hacen mucho bien y bendicen a la humanidad, y muchas ayudan a sus miembros a aprender del Salvador y de sus enseñanzas. Un corresponsal del diario Washington Post visitó una reunión de nuestra iglesia en Nigeria. Entrevistó a un miembro nuevo y habló de su conversión. Él reportó: dijo que bajó del autobús y entró a un edificio de la Iglesia Sud. Le agradó de inmediato lo que escuchó en la capilla, especialmente el hecho de que nadie predicaba que los de otras religiones irían al infierno. Eso refleja el sentir de numerosos conversos a la Iglesia desde su organización. Nuestros líderes nos han aconsejado siempre que demostremos respeto y aprecio hacia aquellos que no sean de nuestra fe. Es muy grande la necesidad de vivir con cortesía y respeto mutuo entre las personas que tienen creencias y filosofías diferentes. Es igualmente importante que seamos amorosos y bondadosos con los de nuestra fe, sin importar su nivel de dedicación ni de actividad. El Salvador dijo claramente que no debemos juzgar a otras personas, y eso se aplica en especial a los de nuestra familia. Nuestra obligación es amar, enseñar y nunca darnos por vencidos. El Señor ha dado la salvación gratuitamente para todos los hombres, pero ha mandado a su pueblo que persuada a todos los hombres a que se arrepientan. Claro que el deseo de nuestro corazón no es solo lograr la salvación y la inmortalidad, sino también la vida eterna con un amoroso Padre Celestial, nuestro Salvador, y nuestra familia en el reino celestial. Y podemos obtenerla solo obedeciendo las leyes y ordenanzas del Evangelio. Los primeros conversos europeos que Dickens conoció a bordo del barco Amazonas habían superado muchas piedras de tropiezo. Tenían un testimonio de que la revelación viene del cielo y de que hay profetas y apóstoles de nuevo en la tierra. Tenían fe en el Evangelio restaurado de Jesucristo. Habían llegado a entender el sublime destino que les esperaba. No tenían miedo del arduo viaje que emprendían y su destino final realmente no era el Valle del Lago Salado. El verdadero destino, después de haber perseverado fielmente en esta vida, era el paraíso seguido de la exaltación en el reino celestial. Es por eso que los santos de los últimos días, entonces y ahora, cantan la última estrofa de «Oh, está todo bien», con fe y expectativa. Aunque morir nos toque sin llegar, oh, qué gozo y paz. Podremos ya, sin penas ni dolor, con los justos morar. Un Padre amoroso ha brindado a sus hijos un plan global y compasivo que salva a los vivos, redime a los muertos
rescata a los condenados y glorifica a todos los que se arrepienten. Aunque nuestra jornada esté repleta de tribulaciones, el destino verdaderamente es glorioso. Me regocijo en el gran plan de salvación, que es suficientemente amplio para todos los hijos de nuestro Padre Celestial. Expreso gratitud más allá de lo que puedo expresar por la expiación de Jesucristo. Testifico de Él. En el nombre de Jesucristo. Amén. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.